Mucho gusto a todos, me da mucho gusto saludarlos desde acá, desde España. Yo voy a iniciar mi conferencia hablándoles de un filósofo francés muy reconocido y que tiene además un gran prestigio a nivel internacional, pero especialmente en Francia. Su nombre es André Comte Sponville. Él fue profesor mío en la Universidad de la Sorbona. Y yo tengo un gran gusto de decir que mi transferencia de trabajo con él es una transferencia muy potente. Hace poco, hablando con él, me decía algo sobre su punto de vista, que además está ya en unas entrevistas que le han hecho en relación a esta pandemia. Y él me decía que una de las cosas que a él realmente le preocupaban sobremanera no era en realidad la gravedad del virus, sino que en realidad era la locura mediática que esto ha venido a traer, como si de alguna forma, me decía André, los periodistas y las personas en general no se dieran cuenta de que somos mortales, como si esto fuera una novedad. A mí me pareció muy interesante este punto de vista del filósofo André. Por otro lado, creo que todos hemos estado en contacto con las declaraciones y propuestas que ha hecho otro filósofo reconocido también, que es Zizek. Él lo que dice es que considera que es muy posible que cuando todo esto pase, los sistemas van a tener que tener un giro importante y de alguna manera una tendencia hacia el comunismo o el socialismo. Yo quiero decir que hay muchísimas disputas y muchas pláticas en torno a lo que está ocurriendo, porque las noticias están allí día a día. Entre ello, por ejemplo, podemos observar todo lo que se habla sobre las fallas que existen, fallas a todo nivel, las fallas del sistema capitalista neoliberal, las fallas que hay a nivel del cambio climático, las fallas por las guerras, las fallas sobre todo a nivel de los servicios públicos de salud y también de los privados, las fallas del gobierno, las fallas de todo. Y creo que es súper importante poder hablar de todos estos problemas que nos acarrea esta pandemia y que abre precisamente estas fallas y estas problemáticas que las hemos estado viendo siempre, pero que ahora más que nunca están más presentes. Es por eso que yo decidí reunirme con el director del editorial Edori en España, el señor Jesús Muñoz, y quedamos entre él y yo de abrir la posibilidad de hacer un libro que se llamara COVID-19, Reflexiones y Vivencias, para poder precisamente reunir a intelectuales de todo el mundo y también, ¿por qué no?, a gente joven y a gente de cualquier ámbito, para que pudiera hablar de las experiencias propias que sienten en su corazón en este confinamiento que es en este momento global. Y me parece muy importante todo eso y creo que es muy relevante tenerlo en cuenta. Pero a mí personalmente, lo que me interesa plasmar en esta conferencia hoy es el lugar que tenemos los psicoanalistas en esta terrible crisis. Yo creo que los psicoanalistas tenemos un lugar vital y voy a tratar de explicar el porqué. Es cierto que podemos visualizar las cosas a nivel general y podemos tener una opinión social, política y general. Pero también es cierto que nuestro quehacer nos lleva a escuchar de manera particular el sufrimiento humano. Muchas personas me decían cuando inició el confinamiento en España que si íbamos a tener la opción de escuchar mediante análisis virtuales. Muchos colegas estaban en desacuerdo. Hay gente que considera que el análisis virtual no es un dispositivo analítico correcto. Yo creo definitivamente que cuando existe un encuentro entre un analista y un analizante, el dispositivo analítico arranca. Y puede arrancar sea cual sea la forma en la que se haga. En este momento estamos en un momento extraordinario y sin precedentes, confinados todos y cada uno en nuestros propios lugares y en nuestras propias ciudades.
Y eso no puede impedir que la gente que sufre sea escuchada. En este momento hay más o menos 3 maneras de escuchar a las personas. Por vía telefónica sin voz. Yo tengo muchos analizantes que no tienen ganas de mirar en la pantalla el rostro ni dejarse mirar. Así que me han pedido llamadas telefónicas sin voz. Ellos me dicen que eso les parece muchísimo más vía diván. Otros lo hacen por correo electrónico y otros más precisamente pues de frente a frente en una pantalla como estamos nosotros ahora mismo. Creo que es completamente válido. Yo sí considero que existe un análisis y la posibilidad de tener un dispositivo analítico de manera virtual y creo que tenemos que realizarlo. Y lo digo porque el caso clínico en el que me voy a respaldar así lo demuestra y así lo testimonia. Fíjense ustedes que pestes como esta no es la primera vez que nos ocurre. El mundo entero ha visto otras pestes antes y tenemos, por ejemplo, la que me trae mi paciente, un analizante que está completamente angustiado y contacta conmigo porque me dice que está constantemente pensando en el horror de las cenizas mezcladas. Yo, por supuesto, no comprendo muy bien a qué se refiere, pero conforme la escucha analítica continúa, mi paciente me comenta que aquí en España, en el año de 1920, hubo lo que todos conocimos como la gripe española. En ese momento, su abuelo tuvo lamentablemente el contagio de la gripe española y falleció. Al fallecer, hubo aquí en España incineraciones colectivas y entonces a la hora que le entregaron las cenizas del abuelo a su abuela, la abuela estaba completamente desesperada porque decía que no le habían entregado a su hombre, que le habían entregado cenizas mezcladas. El horror de las cenizas mezcladas empezó a repercutir en mi analizante, que comenzó a tener sueños en donde el padre de él moría y le entregaban unas cenizas que no eran del padre, un cuerpo que no era del padre, unos restos que no eran de su fallecido. Entonces yo empiezo a escuchar lo que ocurre en realidad. Este chico tiene un padre que ha contagiado de coronavirus y lo han ingresado en un hospital. En ese momento en España la cifra de fallecidos era impresionante, porque como ustedes saben, en México están un poco más atrasados en las semanas del avance de esto. Primero empezó en China, luego fue lo de Italia y nosotros hemos ido después de Italia. Pero hubo un momento en el que las cifras de fallecidos diarios era tan grande que el gobierno español no podía darse abasto para enterrar a todos estos fallecidos. Entonces abrieron el Palacio de Hielo en Madrid y en ese Palacio de Hielo llevaban los féretros de los fallecidos para ponerlos en espera de que pudiesen ser enterrados o dados a sus familiares. Mi paciente estaba completamente angustiado pensando y soñando que el padre iba a morir en el hospital sin tener el apoyo de su hijo, sin tener el apoyo de la familia, porque en ese momento no permitían que las personas pudieran tocar a sus familiares o que pudieran estar con ellos en el hospital. En ese momento no se permitía que pasaran, ahora estamos en otro momento y ya permiten visitas. Pero en ese primer momento, y él tenía miedo que el padre muriera y que mandaran ese cuerpo al Palacio de Hielo de Madrid. Y entonces su gran horror era que se mezclaran los cuerpos, que le entregaran un féretro que no era el de su padre, que le entregaran otro cuerpo. Y entonces surgía el horror de los cuerpos mezclados. Gracias a la escucha analítica se pudo llegar a calmar esa angustia, porque mediante esta escucha se pudo entonces reconstruir la historia del abuelo en aquel momento con algo que era verdaderamente real, que era haber tenido la abuelita que recibir cenizas mezcladas. Pero eso reprimido
hacía que surgiera esta angustia actual de algo que en realidad no era real. Era muy posible que si su padre muriera, no le iban a entregar un cuerpo mezclado. Pero en el discurso se había transmitido de esa manera y él estaba completamente angustiado y horrorizado. A mí me parece que es verdaderamente importante tener en cuenta que en estos momentos nosotros los psicoanalistas somos vitales. El psicoanálisis, en mi opinión, es un quehacer que se hace trascendente, vital, prioritario en estos momentos. Y creo que es muy importante poder tener la posibilidad en un intercambio de analistas como lo estamos haciendo e iniciamos a hacerlo ahora, de reinventar nuestro quehacer, de poder tener la capacidad con esto que nos está ocurriendo y que nos está afectando a todos por igual, de hacer precisamente una reinvención también del psicoanálisis, porque eso es lo que la COVID-19 de alguna manera nos está obligando a realizar. Para concluir, quiero decir que hay muchos discursos importantes a tener en cuenta y que seguramente los vamos a escuchar de todos y cada uno de mis colegas. Pero algo que me parece relevante es darnos cuenta de que cualquier cosa que está ocurriendo hoy en día saca crítica muy dura, muy fuerte de todos los ámbitos. Por ejemplo, aquí en España hace poco el presidente Pedro Sánchez salió para decir que pronto volveríamos a la normalidad. Y al otro día de estas palabras hubo una avalancha de críticas diciendo que no podíamos volver a la normalidad, que justamente la normalidad era lo que nos había llevado a lo que estamos viviendo, que teníamos que regresar a una cosa distinta, que no fuera la normalidad que habíamos vivido. Yo propongo visualizar qué es esto de la normalidad. Obviamente a nivel del discurso, a nivel de un gobernante, de un presidente, de un mandatario, utilizan ciertas palabras para hacerse entender ante la gente. Es de alguna manera lo mismo que ocurre en el discurso feminista, en donde por un lado se puntúa los hombres y por el otro lado las mujeres. Creo que el discurso psicoanalítico tiene otro lugar y creo que en la reinvención de este psicoanálisis de hoy en día, de este psicoanálisis de 2020, el psicoanálisis durante la pandemia y el de después de la pandemia, va a ser importante poder plasmar la palabra en su justa medida. El sujeto no es hombre porque anatómicamente lo sea, ni mujer, ya lo sabemos. Por lo tanto, hablar de los hombres y de las mujeres en el discurso feminista es complicado. Y lo mismo la normalidad. El presidente trató de transmitir algo para que la gente comprendiera o tuviera cierta esperanza de que ya íbamos otra vez a poder salir a la calle. Eso es lo que él quería decir con normalidad. Y sin embargo, esa palabra fue duramente criticada porque además tenían razón los que lo criticaban. Efectivamente, no podemos regresar a la normalidad, pero habrá que puntuar qué cosa es lo que era la normalidad y qué es lo que va a ser la normalidad a partir de ahora. Mi paciente, con el horror de las cenizas mezcladas, nos deja un aprendizaje muy grande. El aprendizaje de comprender que uno de los errores más grandes que tenemos en este momento es el no darle prioridad al psicoanálisis, porque el duelo que no se está pudiendo hacer en esta cifra enorme de fallecidos que día a día mueren y que no se puede simbolizar, es algo que el psicoanálisis tiene que hacerse cargo, porque esas personas ya murieron y esas personas ya fueron enterradas lejos de sus familiares. Y ese duelo sin hacer ya dejó huella en cada uno de ellos. Solamente nosotros en nuestra escucha podremos ayudarles a hacer el duelo y a poder superar este terror que estamos viviendo
de fallecidos que no son más que cifras, porque rebasa la capacidad en cualquier gobierno, no por falla del gobierno, sino porque es algo que ha ocurrido siempre. Cuando hay una peste y se rebasa la cantidad de fallecidos por día, la gente y los pueblos no saben qué hacer. Recuerden ustedes cómo los aztecas en 1520, cuando vino la viruela, estaban también rebasados en la cantidad de fallecidos. ¿Y qué hicieron? Echaban a los muertos cal viva y quemaban las casas con los cadáveres adentro para no tenerlos que tocar y no contaminarse. Vivimos tiempos aciagos. Tenemos que estar a la altura y con dignidad y sobre todo con tolerancia y con aplomo, que tener una postura de analistas que de alguna manera dignifique nuestro quehacer. Muchas gracias.